El infarto de intestino delgado, infarto rojo, infarto blando y necrosis. Siempre que agarren esta pieza van a pensar en eso, ¿sí? Entonces, vamos a tener pieza correspondiente a intestino delgado, se caracteriza porque presenta una superficie externa de un colorido heterogéneo. Generalmente en la totalidad casi vamos a encontrar un colorido con zonas más negruzcas, zonas más azuladas, ¿sí? A la palpación vamos a encontrar una disminución de la consistencia de la pieza, ¿sí? Luego vamos a encontrar al corte, a su vez también encontramos un colorido homogéneo en toda la pieza, esta consistencia disminuida, y por el otro lado, otra de las cosas que encontramos va a ser las estriaciones longitudinales a nivel de la mucosa, que son características de los procesos isquémicos y de infarto a nivel intestinal. ¿Se nota? ¿Ustedes los ven? Miren, a ver, vamos por este lado. ¿Se ve? Eso es una de las cosas características cuando se producen los infartos, ¿sí? Son como cortados. Claro, son como desfacelos, ¿sí? Se los pueden preguntar, si no se los preguntan no hace falta que lo digan, ¿sí? Son como desfacelos que se producen. ¿Ven las linitas? ¿Esto que está acá? Exactamente, todos estos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que eso dijiste? Son esfacelos de la mucosa asociados al proceso isquémico, ¿sí? Que van a ser más de tipo longitudinales. Entonces, esta es una pieza, de acuerdo a estas características, un colorido más homogéneo en la superficie interna, azulado negruzco, disminución de la consistencia de la palpación. Estos esfacelos, a manera de estriaciones longitudinales, van a corresponder a ¿qué cosa? A un infarto, claro. En realidad es un infarto, generalmente se le llama rojo o blanco, pero sí es un infarto isquémico. Infarto isquémico o infarto rojo de intestino delgado. Entonces acá, ¿qué les preguntan generalmente? Les van a preguntar, por ejemplo, ¿qué tipos de infarto conocen? ¿Cuáles tipos de infarto tenemos? Infarto rojo o infarto blanco. El infarto rojo, o también llamado infarto de tipo... Exactamente, se da frecuentemente ¿en qué órganos? Lo que tiene muchas anastomosis. Claro, muchas anastomosis, intestino delgado. ¿Qué otro órgano más? En pulmón, son muy frecuentes en pulmón. Ovario, en ovario, generalmente teníamos, me parece que se lo llevó acá Juan, pero teníamos un testículo que también más que nada tiene que describir lo mismo. A ver. ¿Testículo ahí? ¿No lo pasa? Bien, ¿sí? Entonces también, infarto rojo, ¿sí? Infarto rojo, intestino delgado, a nivel de testículo también. Recuerden siempre también describirlo de la misma forma, colorido homogéneo, ¿sí? Negruzco azulado, también a nivel del corte, ¿sí? A su vez también podemos encontrar que se encuentra afectada lo que es la torsión, debido a una torsión del pedículo que puede producir estos tipos de infartos. Recuerden en estos casos que los infartos de testículo generalmente van a tener un lapso de unas 6 horas para la reparación del mismo, ¿sí? Si no, una de las consecuencias que podemos tener es la existencia del infarto propiamente dicho con la necrosis. Y hablando de necrosis, ¿qué tipo de necrosis podemos tener? Claro, necrosis coagulativa, ¿sí? Necrosis coagulativa. Acá vamos a tener necrosis coagulativa. Entonces, ¿qué otro tipo de necrosis conocen? Gaseosa. ¿En quién se da la gaseosa? La tuberculosis por y a él les preguntan tuberculosis, ¿sí? Cuando esto lo pueden llevar a tuberculosis. Y entonces te preguntan, por ejemplo, la macro y la micro de la tuberculosis, ¿sí? Entonces recuerden el complejo de Ghosn, el folículo de Koster, ahí les van a preguntar en el folículo de Koster las características, el centro de la necrosis gaseosa, las células gigantes multinucleadas, las células de Langhans, las células epiteloides, el tejido de granulación, ¿sí? Bien, después por ejemplo, ¿qué otro tipo de necrosis más conocemos? La necrosis de licuefacción, ¿en dónde se da la necrosis? En cerebro, bien. Enzimática de la grasa, ¿en dónde se da? Pancreatitis aguda. En páncreas, en una pancreatitis aguda. ¿Sí? ¿Y la necrosis fibrinoide? La fiebre reumática. Claro, fiebre reumática, artritis reumatoidea, ¿sí? Entonces, ustedes sepan de que acá les pueden preguntar todo eso, ¿sí? Bien, bueno, acá también
Vemos esta pieza, esta ya presenta un colorido más homogéneo, ¿sí? Azulado negruzco, disminución de la consistencia de la palpación. Luego el corte, acá se nota también, ¿sí? Esto de facelos a nivel de la mucosa con un colorido homogéneo, azulado negruzco, pudiendo... Sí. Estos son los pliegues normales de la mucosa. Lo que se ve de manera longitudinal corresponde a los esfacelos. El facelo producido por el proceso isquémico que afecta al órgano, ¿sí? Bien, bueno, entonces, esto es una de las cosas que les pueden preguntar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Pudiendo corresponder, entonces, la identifican y luego hacen su diagnóstico, ¿sí? Y de acá les preguntan en qué órganos. Por ejemplo, en qué órganos vamos a tener un infarto blanco. Riñón. El riñón, recuerden siempre que es en cuña. Después, corazón y vaso. En corazón, en vaso. Exacto, perfecto. Bien. Bueno.